Cuando hablo a día de hoy de inmigración, sé de lo que hablo. Marruecos, después de ocupar nuestro territorio, fue introduciendo esa inmigración en forma de colonos hasta convertirnos a los saharauis en una minoría en nuestra propia tierra. ¿Con qué autoridad llega Marruecos allí bombardeando? Es decir, Estados Unidos y Francia son las potencias que le han dado alas a Marruecos para llevar a cabo todo esto. Marruecos es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que su constitución no establece fronteras. La inmigración que procede de Marruecos no es algo que venga fortuito, ¿no? Porque existe una presión o existe muchísima gente en África que quiere emigrar aquí a Europa, sino que vimos que aparte de eso Marruecos utiliza a las personas migrantes como arma geopolítica. Los informes emitidos por el CNI no han dejado de repetir que Marruecos es el enemigo número uno de España en la región. El flujo de información que Marruecos reúne en todas las mezquitas en España, y prácticamente todos trabajan para los servicios de inteligencia marroquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pasa en las mezquitas, quién es más radical, quién es menos radical, quién planea hacer algo, ¿qué pasa? Que Marruecos también amenaza con cortar ese flujo. Es decir, en el momento que tú no te sometes a mí, yo corto ese flujo y de repente van a empezar a pasar cosas en España, van a empezar a aparecer grupos yihadistas y tú no vas a tener ninguna información. Solo existen dos fronteras en el mundo completamente cerradas. Es la de Corea del Norte, Corea del Sur, Argelia y Marruecos. Muy buenas, damas y caballeros, y bienvenidos a otro episodio de La Factoría. Hoy tengo el enorme placer de contar con el activista político y activista saharaui Taleb Ali-Salem. ¿Cómo estás, Taleb? Un placer tenerte aquí. Un placer estar contigo, muchísimas gracias, es un placer para mí, muchas gracias por invitarme y sobre todo por acercarte a hablar sobre un tema que está completamente olvidado por todo el mundo, pero que paradójicamente tiene una relación directa con este país, así que nada, gracias por acercarte a mí y a mi causa. No solo tiene una relación directa con este país, sino, como hablábamos antes, también tiene una relación directa con ciertos problemas geopolíticos que estamos teniendo con el país Marruecos. Pero hablaremos de eso más adelante. Yo quiero saber, Taleb, cuéntame un poquito qué te llevó al punto en el que estás ahora, que eres un activista político reconocido, te llaman de platos de televisión, de hecho ahora cuando termines el programa tienes una conexión directamente con Cuatro. ¿Cómo te has hecho tan influyente en el tema saharaui? Bueno, me parece una pregunta muy interesante para empezar, ¿no? Yo soy del Sáhara Occidental, que fue antigua provincia española. Durante más de 100 años estuvo bajo el control de España. De hecho, se considera la última colonia pendiente de descolonizar en África. Lo que pasa es que España, en los años 70, en vez de descolonizar el territorio, darle la independencia al pueblo saharaui, lo que hizo es entregársela a Marruecos. Marruecos no entró de forma pacífica, entró bombardeando ciudades, entró echando a la gente de allí, queriendo aniquilarla, y mi familia se vio obligada a escapar del Sáhara Occidental bajo bombardeo marroquí y huir hacia Argelia para vivir en unos campamentos de refugiados esperando que esto se solucione. Yo nací en esos campamentos de refugiados. Siempre me contó mi madre que cuando ellos llegaron a esos campamentos pensaban que en cuestión de días estaría resuelto y volverían a casa, al Sáhara Occidental. Yo soy la tercera generación que nació en los campamentos de refugiados saharauis y más tarde llegué a España a través de un programa que trae niños desde los campamentos de refugiados para que pasen el verano aquí con familias españolas. Me quedé con 9 años, primero con una familia española, luego con mi familia biológica, y cuando naces en medio de un conflicto político en un campamento de refugiados, yo siempre digo que no es que yo defienda la causa saharaui o me haya dedicado al activismo por elección, sino que es una obligación, porque naces en medio de un conflicto que marca por completo tu vida y te condiciona a luchar por la libertad de tu pueblo. Y la libertad de tu pueblo es simplemente vivir en dignidad en la tierra que te pertenece, que es el Sáhara Occidental. Por eso he dedicado siempre todo mi tiempo a sensibilizar sobre esta cuestión, a luchar por esta cuestión y sobre todo a hacer que se sepa aquí en España, porque España sigue siendo responsable de solucionar aquello, ¿no? Por eso quizás pues llevo tantos años dedicándome a esto y por eso quizás cada vez pues que interese más, ¿no? Tengamos más espacio mediático. Gran respuesta, es decir, no eres activista únicamente por vocación, que yo personalmente creo que también, sino porque no te han dejado opción. Quiero profundizar un poquito en la génesis, en la raíz de este conflicto. ¿Por qué España decide arbitrariamente entregárselo a Marruecos?
Es una pregunta muy interesante para entender esto. Era un momento muy sensible. Franco se estaba muriendo. Decían que Franco decía, jamás voy a permitir que Marruecos se ocupe el Sáhara Occidental. Y Franco quería velar hasta cierto punto por la independencia del Sáhara Occidental. De hecho, llegó a colocar minas y al ejército español en el norte del Sáhara Occidental para evitar que Marruecos ocupe el territorio. Lo que pasa es que Franco se estaba muriendo. Iba a acercarse la transición. Estados Unidos y Francia, aliados de Marruecos, estaban presionando a una España débil internamente por la muerte de Franco para que entregue el Sáhara a Marruecos, porque no querían una república independiente, sino que querían que ese territorio formase parte de Marruecos, sobre todo para controlar los recursos naturales, porque es uno de los territorios más ricos en el norte de África. Tiene la mayor reserva de fosfatos de todo el mundo, y el fosfato es un fertilizante que se utiliza para la agricultura. El 75% de fosfatos se encuentra en el Sáhara Occidental, es algo que consume todo el mundo, ¿no? Entonces, para las grandes potencias, para Estados Unidos, para Francia, era interesante tener el control de ese territorio estratégico, pero también de sus recursos naturales, ¿no? Por eso se presionó a España. Se dice que se le garantizó por parte de Estados Unidos al rey Juan Carlos que iba a volver a reinar en España después de la muerte de Franco con apoyo de Estados Unidos, siempre que entregase el Sáhara Occidental a Marruecos. El 14 de noviembre de 1975 en Madrid se firma el acuerdo que se llama Acuerdo Tripartito, donde España entregaba el Sáhara a Marruecos y a Mauritania. ¿Y esto la Organización de Naciones Unidas no lo declara válido? No, rápidamente Naciones Unidas declaró completamente inválido y dijo que hasta que el pueblo saharaui no vote en un referéndum si quiere ser español, si quiere ser independiente o si quiere ser marroquí, no va a ser válida la descolonización. Por lo cual, esto es muy interesante y no se sabe aquí, a efectos legales, el Sáhara Occidental a día de hoy sigue siendo territorio español. Es decir, los aviones civiles para sobrevolar hoy el espacio aéreo saharaui no le piden permiso ni al Frente Polisario, quien representa a la población saharaui, ni a Marruecos, quien ocupa gran parte del territorio. Se le pide permiso a España porque según la ONU está registrado que este territorio y su espacio aéreo son españoles. ¿Es protectorado español o españoles per se? Es español, es un territorio cuya potencia administradora hasta el día de hoy es España. Es decir, España está en calidad de potencia administradora del territorio a efectos legales. Entonces, a mí me gusta el activismo siempre y cuando yo vea que hay una solución viable para solucionar aquello por lo cual haces activismo, valga la redundancia. ¿Cuál crees que es el final de esto? ¿Cómo puede España ayudar al pueblo saharaui cuando es su deber legítimo hacerlo? Pero al día de hoy lo que parece es que hemos completamente traicionado nuestro deber, nuestra herencia, nuestra historia y también, evidentemente, al pueblo saharaui. Yo creo que es muy fácil. De hecho, la llave está en Madrid. Es decir, si llega un gobierno que realmente tenga el valor de enfrentarse a Marruecos para solucionar esta cuestión, lo puede hacer. De hecho, sería muy beneficioso en términos económicos para España. Es decir, nosotros en el Sáhara Occidental tenemos el español como segundo idioma oficial, hay mucha cultura española dentro de lo que es la cultura saharaui, hay mucha conexión con la sociedad española. Somos una población que apenas llega al 1.000.000 de habitantes con un territorio inmensamente rico. Se habla, algunos economistas señalan que de independizarse el Sáhara sería el Dubái de África, porque tiene una población muy reducida y un territorio tremendamente rico. El primer beneficiado digamos, apostar por esa república y de invertir en la construcción de esa república sería España, es nuestro aliado natural por historia, ¿no? Pero hasta el momento ningún gobierno ha querido solucionar esta cuestión. No me quiero alargar mucho, pero te voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, Portugal tiene un caso exactamente igual, pero Portugal sí actuó. Hay un país que se llama Timor Oriental, que fue colonia portuguesa, y Portugal, en vez de darle la independencia, se lo entregó a Indonesia y se marchó. El pueblo de Timor estuvo luchando durante muchos años y demás, hasta que en el año 2002 llegó un gobierno a Portugal y dijo, bueno, es momento de solucionar esto porque es nuestra responsabilidad. Fueron ante la ONU, rápidamente se obligó a Indonesia a aceptar un referéndum, el pueblo de Timor Oriental votó y se declaró su independencia en el 2003 y hoy es un estado independiente. ¿Esto qué quiere decir? Que si llega a España un gobierno que esté dispuesto a liderar esa descolonización, el Sáhara Occidental podría ser independiente y sería un beneficio para el pueblo saharaui que alcanzaría su derecho, sería un beneficio para España en términos económicos, pero también en términos estratégicos, porque para Marruecos el Sáhara Occidental es esencial. Y mientras tenga el control del Sáhara Occidental, va a tener el control también sobre el chantaje que ejerce sobre España. ¿Qué tipo de relación tiene el pueblo saharaui con España? A día de hoy, el progresismo moderno
tiene esa falsa creencia que todo lo que eran las colonias era puro abuso, puro maltrato, puro extraer recursos. Pero yo oyéndote hablar a ti, lo que veo es que anhelas recuperar el vínculo con aquellos malvados colonizadores españoles. De hecho, les exiges la responsabilidad de tomar acción para que tu pueblo por fin sea libre. A ver, aquí existen dos partes. Existe una parte de convivencia, ¿no?, de saharauis y españoles mientras el Sáhara era español, y existe una responsabilidad jurídica que hasta el día de hoy tiene que cumplir los políticos españoles, sobre todo. Sobre ese pasado colonial de convivencia, tengo que decir que no fue muy violenta. De hecho, hubo convivencia entre saharauis y españoles, y esto es muy importante. Hay muchos españoles que cuando España se marchó decidieron quedarse para luchar con los saharauis contra Marruecos. Muchos de ellos vivieron con nosotros incluso en los campamentos de refugiados. Aunque los gobiernos españoles y los políticos hayan abandonado al pueblo saharaui, siempre hemos tenido muchísima relación con el pueblo español. Y esto es muy importante. En lo que es España hoy, hay muy pocos temas sobre los que todo el mundo esté de acuerdo, desde el más progresista hasta el más conservador, los nacionalistas, absolutamente todo el mundo. En las últimas encuestas que se han publicado sobre la cuestión saharaui encuentras que desde el más conservador hasta el más progresista todo el mundo apoya al pueblo saharaui, por lo cual hay una conexión social entre los saharauis y entre la población española. Yo recuerdo de pequeño en los campamentos de refugiados siempre he visto gente blanca y eran cooperantes españoles que venían a ayudar, que venían a dar clases, que venían a ayudar en los hospitales y demás, por lo cual siempre existió esa conexión. Es verdad que en los últimos años de colonización o de presencia española, Marruecos ya estaba reclamando el territorio. Los saharauis empezaron a levantarse, es decir, queremos la independencia antes de que Marruecos venga a invadirnos o antes de que nos entreguéis a Marruecos. Y es verdad que hubo una respuesta dura por parte de las fuerzas coloniales españolas en aquel entonces, y hubo un choque, fue uno de los primeros choques, pero esto pasó en los últimos... entre las fuerzas marroquíes y las fuerzas coloniales. No, un choque entre la población saharaui que salía a manifestarse y las fuerzas franquistas en aquel entonces, que sí que es verdad que respondieron brutalmente contra los saharauis que exigían la independencia, y esa fue, digamos, la ruptura de una convivencia que había durado 100 años. Pero, como te digo, existía y sigue existiendo una conexión social que se mantiene desde aquel entonces hasta el día de hoy. Hace poco me invitaron unos militares que tienen una asociación, y eran militares que estuvieron muchísimos años en el Sáhara Occidental y tienen una asociación, hicieron una reunión hace poco en Málaga y me invitaron, y son muchísimos militares que estuvieron en el Sáhara y demás, y ellos no hablan de saharauis, ellos siempre hablan de nuestros hermanos saharauis, ¿no? Entonces yo creo que existe un vínculo que es real y que se mantiene hasta el día de hoy, pero lo que realmente es manifiesto y se puede ver que esa simpatía que se siente por parte de la población española en su conjunto por el pueblo saharaui jamás se ha visto reflejada por las decisiones de sus políticos. Como siempre, los políticos españoles dejando a España a la altura del betún. Ahora te voy a hacer la misma pregunta, pero al revés. ¿Qué tipo de relación tiene el pueblo saharaui con el gobierno de Marruecos? Es una relación bastante triste y muy violenta. Hemos sufrido por parte de Marruecos, ahora se está hablando mucho de Palestina y demás, pero del Sáhara Occidental no se habla. Hemos sufrido bombardeos con armas prohibidas, con napalm y fósforo blanco, como por ejemplo el bombardeo de un campamento saharaui que se llama Mudreiga, donde Marruecos mató a 4.000 personas en un solo día. Los años que vinieron después fueron de maltrato, de persecución, aparte de expulsar a más de 200.000 personas del territorio saharaui que están refugiadas hoy en Argelia, de las que mi familia forma parte. La gente que quedó viviendo en los territorios ocupados sufrieron una brutal represión, cárceles, tortura, violaciones, asesinatos, y es algo que siguen sufriendo. Por eso yo, cuando hablo a día de hoy de inmigración, sé de lo que hablo. Marruecos, después de ocupar nuestro territorio, fue introduciendo esa inmigración en forma de colonos hasta convertirnos a los saharauis en una minoría en nuestra propia tierra, sin derecho a la sanidad, sin derecho a la educación, sin derecho al trabajo. Vivimos literalmente, o vive la mayoría de saharauis, en la pobreza, siendo dueños de uno de los territorios más ricos del norte de África. La relación de Marruecos con el pueblo saharaui, la relación de los saharauis con Marruecos ha sido una relación, tristemente lo tengo que decir, muy violenta, debido a los comportamientos de las fuerzas de ocupación marroquíes y también de sus colonos en el territorio, por lo cual nunca nos hemos llegado a mezclar realmente. Y después de 50 años de ocupación, nunca encontrarás mestizaje entre los saharauis que viven en las zonas ocupadas con los marroquíes. Siempre hemos vivido en barrios muy apartados y nunca hubo un mix cultural, sino que un rechazo total por parte de los saharauis a los marroquíes. ¿Hay una diferencia cultural muy grande entre el pueblo saharaui y el pueblo de Marruecos?
Sí, totalmente, o sea, en todos los términos, aunque a efectos físicos tú me veas, bueno, morillos, para mí un poco son todos, todos igual, ¿no? Pero sí que hay una diferencia intrínseca en la filosofía de vida, también en la forma de hablar, hablamos dialectos distintos, la práctica de la religión también es completamente distinta. El saharaui, por su naturaleza de vivir en el desierto, nos llaman hijos de las nubes, ¿no? Porque es un pueblo nómada que siempre se ha movido siguiendo la lluvia en el desierto, es profundamente místico, es decir, su forma de entender la religión no es desde el enfado ni desde la imposición, sino desde la meditación, desde los cánticos, desde la conexión con la divinidad a través de una meditación, de respeto a los demás. Es una filosofía de vida también muy pacífica, muy de contemplación, muy de introspección, y se diferencia completamente del Islam que se practica en Marruecos, que es venerar al rey, que es nieto del profeta y casi ser esclavos, ¿no? de esa ideología. Y luego también en nuestra vestimenta y en nuestras prácticas culturales somos completamente distintos, aunque a ojos de un occidental, obviamente, como te podría decir, pues para mí un chino, un japonés y un coreano son lo mismo, pues muchos te pueden decir, para mí un marroquí, un mauritano y un saharaui son lo mismo, pero sí que existen grandes diferencias. Entiendo perfectamente, Taleb. Yo tengo también una duda. O sea, ¿con qué autoridad llega Marruecos allí bombardeando? Es decir, Estados Unidos y Francia son las potencias que le han dado alas a Marruecos para llevar a cabo todo esto que me estás diciendo. Es que acabas de hacer la pregunta clave para entender esto. ¿Con qué autoridad Marruecos llega allí, ¿no? Marruecos dice... Sí, porque históricamente nunca ha sido de Marruecos el Sáhara. Al igual que el Rif, me contó Rubén que tampoco nunca ha sido de Marruecos. Pero ellos tienen una visión imperialista que yo no termino de entender de dónde viene. ¿Qué tipo de autoridad tienes tú para decir que ese territorio es Marruecos? Nace de dos cosas, de una ideología expansionista que no solo nos afecta a nosotros, afecta a todos los vecinos, afecta también a España. Ellos reclaman Ceuta y Melilla, reclaman Canarias como territorio propio, reclaman todo el suroeste argelino, reclaman hasta Mauritania. Ellos tuvieron una guerra antes de invadir el Sáhara, intentaron invadir el suroeste argelino en 1963 en lo que se conoció como Guerra de las Arenas. Aprovecharon que Argelia se acababa de independizar, era todavía débil y mandaron su ejército a ocuparlo. Lo que pasa es que los argelinos actuaron rápido y en un mes acabaron con eso echando al ejército marroquí humillado, ¿no? Por eso Argelia también nos apoya tanto, porque sabe que Marruecos tiene esa ideología expansionista. Reclaman también Mauritania, dicen que es suyo, y no quisieron reconocer a Mauritania después de independizarse, tardaron 9 años, ¿no? Porque Marruecos nace de esa ideología de ser un gran imperio, ¿no? De hecho, el otro día veía el vídeo de un marroquí profundamente imperialista y nacionalista, donde decía que incluso también Andalucía y el Andalus era marroquí, y que en algún momento habrá que abrir este debate en Marruecos de recuperar el Andalus, ¿no? Por lo cual la ideología expansionista marroquí está ahí, ¿no? Y siguiendo esa ideología, pues decidieron invadir el Sáhara Occidental. ¿Qué pasa? Que España pues estaba, como te dije, débil y demás. Dijeron, bueno, vamos a la ONU a ver qué dice. Si este territorio te pertenece, pues te lo damos. Esto se llevó al Tribunal de la ONU, que se llama Tribunal de la Haya. Estuvo investigando todas las pruebas históricas antes de la colonización y emitió una sentencia que es pública donde dice no existe ningún vínculo de soberanía precolonial, antes de la colonización, entre el Sáhara Occidental y Marruecos, por lo cual este territorio tiene que ser independiente. Es una sentencia pública, por lo cual Marruecos no tiene ninguna legitimidad. Ha sido una invasión completamente ilegal. Entiendo perfectamente. ¿Y cuáles son los argumentos que estas nacionalistas marroquíes, que la gente cree que... Eso es otro tema, perdón, es que mi mente funciona muy rápido y se me acaba de venir una idea a la cabeza. La gente cree que el nacionalismo solo puede ser europeo y blanco. La gente cree que los imperialismos solo pueden venir por parte de los malvados europeos, pero según lo que tú me estás contando, Marruecos está llevando a cabo prácticamente un exterminio de un pueblo con el cual nunca tuvo ningún tipo de vínculo, según me dices. Sí, totalmente, pero es que me suma a lo que tú dices, que también se cree muchas veces que el racismo solo es blanco, ¿no? Mientras ahora se habla mucho de cacerías raciales. Nosotros los saharauis sufrimos cacerías raciales por parte de marroquíes. Incluso aquí en España yo sigo recibiendo amenazas, tengo registrados muchos casos de paisanos míos que no pueden ir a barrios de marroquíes porque les insultan, porque les agreden. Es racismo por ser simplemente saharauis, ¿no? Por lo cual lo que afirmas es completamente cierto. Marruecos nace de una ideología profundamente colonial, profundamente imperialista, que amenaza a todos los vecinos. Y esto es muy importante que se entienda. Mientras no se entienda en España que Marruecos supone una amenaza para todos sus vecinos, iremos de crisis en crisis, con treguas, pero nunca con paz. Tengo una pregunta muy importante. ¿Por qué dices que Marruecos nace
bajo la premisa imperialista? Porque el Reino de Marruecos se establece, no es un país que tenga grandes recursos naturales, no es un país que tenga mucho que ofrecerle a su pueblo. Entonces ellos nacen intentando rescatar el recuerdo de lo que fue Al-Ándalus, que no tiene absolutamente nada que ver con Marruecos. Nacen diciendo que los grandes sultanatos que controlaron hasta el río de Senegal pertenecían o estaban establecidos en el norte de Marruecos, por lo cual nacen vendiéndole a su pueblo en su discurso y en su profunda ideología política como sistema que son un gran imperio. De hecho, te voy a dar un dato. Marruecos es uno de los pocos países del mundo, por no decir el único, que su constitución no establece frontera. Hablan de lo que se conoce en árabe el hudud al-haqqa, que quiere decir nuestras fronteras son las verdaderas fronteras. ¿Y cuáles son esas verdaderas fronteras? Pues todas las que se puedan permitir como imperio. Hostias, esto que acabas de decir es bastante esclarecedor. Aquí es donde quiero entrar en un melón bastante importante. ¿Sientes que la izquierda española ha traicionado por completo la causa saharaui? Sí, pienso que es una traición. Además, es una traición de las traiciones más rastreras que jamás habríamos visto, porque hay un interés de aprovecharse de la causa para luego traicionarla de las formas más humillantes. Yo siempre digo que prefiero a una derecha quizás que no me promete nada. Me dice, mira, no me importa tu caso, moros matándose en África, no me importáis. A mí me interesan otras cuestiones. Ya van de cara, ya es algo claro, no espero nada de ti. Me parece mucho más claro que quien viene a solidarse contigo, a tus manifestaciones, van a los campamentos, se hacen fotos con niños y demás, te prometen en sus programas electorales que en cuanto llegan al gobierno van a abrir la cuestión de la descolonización y tú pones pues todas tus ganas, pues voy a apoyar a esta gente, ¿no?, que me está prometiendo la solución, ¿no? Y luego cuando llegan al poder son los que más apoyan a Marruecos, la apoyan militarmente, la apoyan económicamente, la apoyan políticamente para que siga ejerciendo esa ocupación y para que siga cometiendo ese genocidio, ¿no? Y es una, lamentablemente, traición que se ha ido repitiendo a lo largo de los años con Felipe González, luego con Zapatero, ahora con Pedro Sánchez y todos los que son los partidos satélites que rodean al Partido Socialista, como podría ser Podemos, Sumar o Izquierda Unida. Aquí es donde entra un punto muy clave. ¿Qué ocurrió cuando en España se reunieron con el líder del Frente Polisario y Marruecos abrió las fronteras de Ceuta y de Melilla? Yo creo que ahí tuvimos la mayor prueba de que la inmigración que procede de Marruecos no es algo que venga fortuito, ¿no?, porque existe una presión o existe muchísima gente en África que quiere emigrar hacia Europa, sino que vimos que aparte de eso Marruecos utiliza a las personas migrantes como arma geopolítica. Se ha demostrado ahí, ¿no? El líder del Frente Polisario y presidente de la República Saharaui, porque nosotros hemos establecido una república, controlamos el 20% de nuestro territorio, nos reconocen más de 55 países en el mundo, formamos parte de lo que es la Unión Africana, que es como la Unión Europea, somos un Estado miembro de la Unión Africana. Entonces Brahim Ghali, como presidente de la República Saharaui, vino a tratarse en España. Y tengo que decir que Brahim Ghali, aparte de obviamente ser el presidente de la República Saharaui, nació en lo que era el Sáhara español, por lo cual es ciudadano español, tiene el DNI español, ¿no? Entonces vino a tratarse aquí y rápidamente Marruecos pues, se enfadó porque se esté tratando al presidente saharaui, líder del Frente Polisario, abrió las fronteras y en un mismo día lanzó a 10.000 personas hacia Ceuta y Melilla. Y aquí tengo que decir algo, que ahí pasó algo muy importante que mucha gente pasa por alto, y es que fue la primera vez en la historia que la Unión Europea, el Parlamento de la Unión Europea, condenó a un país extranjero, y decía la condena que emitió el Parlamento Europeo, votada por mayoría, se condena a Marruecos por instrumentalizar a los migrantes como herramienta política. Esto quiere decir claramente que Marruecos utiliza la inmigración como arma política. Taleb, ¿cuál ha sido el gobierno de España que más se ha acercado a la causa saharaui? Acercado ha habido muchos. Tengo que decirte aquí para que veas un poco la diferencia de lo que voy a exponer. Y tengo que decir, y esto lo tengo que dejar muy claro, voy a aprovechar tu podcast para hacerlo, porque muchas veces se me acusa, algunos me llaman comunista, otros me llaman ultraderechista, que yo como saharaui, esto es verdad, yo como saharaui no entro dentro del espectro político español de derechas o izquierdas, yo simplemente observo, tengo una causa que está relacionada con este país y hago un análisis de lo que pasa con mi causa desde la responsabilidad política. Es decir, perdona por interrumpir, sí. Si a ti un partido comunista
te dice que va a poner todo y ves que es fiable, tú lo apoyarías si él se compromete al 100% con la causa saharaui, al igual que apoyarías a un partido fascista español si va a liberar a tu pueblo. Es decir, tú estás por y para tu pueblo. Es que nosotros venimos de un movimiento de liberación, es decir, un movimiento de liberación tiene como aliados a todo el espectro, aunque clásicamente el Frente Polisario está muy cerca de lo que es el bando comunista, porque es donde más apoyo recibía. De hecho, me decía uno de los ministros que una vez en una embajada, en una cena, se encontró con un congresista estadounidense. Y le dijo, no, es que vosotros del Frente Polisario enviáis vuestros hijos a estudiar al comunismo, a Cuba y Venezuela. Y dijo, mira, dame becas para enviar mis hijos a Washington y mañana mismo tienes allá todos los que quieras. Esto quiere decir que el movimiento de liberación se apoya en todo. Desde la izquierda hasta la derecha. Somos aliados, los primeros en reconocernos en Panamá fue la derecha, fueron los democristianos, la derecha más conservadora en Panamá, y luego también pues tenemos aliados como por ejemplo podría ser Cuba o Venezuela, es decir, nos abrimos a todo el espectro porque nuestras alianzas no son solo estratégicas, son también tácticas. Esto quiere decir que el que me apoya en mi independencia será bienvenido, y esto es aplicable también al panorama político español. Vale, entiendo perfectamente. Es decir, que a ti te da exactamente igual el panorama, es decir, el espectro político. Tú lo que quieres es un compromiso por parte del político de turno con tu causa. Sí, que cumpla la responsabilidad. Es decir, yo no pido limosna aquí. Tú tienes una responsabilidad jurídica. Yo esto lo he explicado muchas veces. Llevo más de 20 años viviendo en este país. Soy saharaui español debido a que desde muy pequeño he crecido aquí. Y yo sé que aquí, como español, yo tengo que cumplir una legalidad, tengo que pagar Hacienda, tengo que cumplir la ley, la Constitución, y en el momento de incumplir la legalidad vigente en España, pues se me multa o se me lleva a la cárcel o lo que toque, ¿no? Entonces hay una legalidad internacional que le exige a España descolonizar este territorio que abandonó y entregó a otro país. Por lo cual, cuando yo me dirijo a los políticos españoles, no les estoy diciendo, ay, pobrecito, soy un saharaui, ayúdame. No te estoy pidiendo limosna, te estoy exigiendo un derecho, es decir, cumplir la legalidad que te obliga a descolonizar. Y esto es una obligación de los políticos. El que se comprometa a hacerlo tendrá mi apoyo. Pero también tengo que decirte, respondiendo a tu pregunta de qué cogobierno decías estuvo más cerca, ¿no?, o apoyó más, te voy a poner dos ejemplos. Está Felipe González. En su campaña electoral fue a los campamentos de refugiados saharauis. Tenemos el vídeo, está en YouTube, pones discurso Felipe González en el Sáhara. Y dijo, tanto yo como mi partido estaremos con vosotros hasta la victoria final. Y prometía iniciar esa descolonización una vez llegue el gobierno. Felipe González llegó al gobierno y su primera visita fue a Marruecos, con el rey Hassan II, a quien empezó a apoyar militarmente en un momento que Hassan II estaba bombardeando a los saharauis. Es decir, un giro de 180 grados hacia el apoyo de la fuerza que nos estaba ocupando. El típico de un político se va al campamento saharaui, pero por detrás le doy armas al gobierno que va a bombardear al pueblo que yo he jurado defender. Sí, exactamente. Luego está el gobierno de Aznar, que en términos prácticos fue el que más cerca estuvo quizás de resolver la cuestión saharaui. Y esto pasó a raíz de lo que pasó en el islote Perejil, que esto también abre un debate muy interesante. Mucha gente dice, no, sois unos conspiranoicos, habláis de que Marruecos va a invadir Ceuta y Melilla, pero ¿cómo te atreves? Pues ya invadió un territorio español. Exactamente, ahí está. Ese es el punto, es decir, ese es el ejemplo más claro. Cuéntanos qué pasó con el islote Perejil. Pues partiendo de lo que te explicaba antes sobre la ideología expansionista marroquí, Marruecos siempre ha tenido pretensión sobre Ceuta y Melilla, incluso también sobre las Islas Canarias. En el fondo, su discurso político defiende que son territorio marroquí ocupado por España. Entonces ellos están buscando el momento perfecto para ocupar estos territorios. Lo que pasó en el 2002, Marruecos envió a sus soldados al islote Perejil, que es un islote muy pequeño, pero para mí era una forma de tantear el terreno. Es decir, si llegaban a hacerse con el islote, a alzar la bandera marroquí y no hubiese habido ninguna respuesta por parte de España, estoy completamente seguro que el siguiente paso habría sido invadir Ceuta y Melilla, incluso alguna isla canaria. Pero como la acción del Ministerio de Defensa español en aquel entonces, bajo el gobierno de Aznar, fue muy rápida, se detuvo, las publicó la revista Interview, a los soldados marroquíes se les sacó de una forma humillante, con bolsas en la cabeza, se alzó, se quitó la bandera marroquí y se puso la bandera española. Y tengo que decir aquí, y esto muchos españoles lo tienen que saber, que Estados Unidos tampoco es un aliado de España y que en un enfrentamiento entre España y Marruecos posiblemente tire por Marruecos. Hace poco he visto que el ministro de Defensa, en aquel entonces de Aznar, en una entrevista en el programa de Antena 3 de Espejo Público, dijo que en aquel entonces les llamó a Estados Unidos para decirles que entreguen el Perejil,
Ceuta y Melilla a Marruecos. Y decía literalmente el ministro, y les mandamos a aquel lugar que empieza por M, ¿no? Entonces hubo una respuesta muy contundente por parte de Aznar para frenar y cortar de raíz ese expansionismo marroquí que quería ocupar el islote Perejil y también otros, Ceuta y Melilla, incluso también Canarias. ¿Qué pasa? Que se acercaban las elecciones. En el 2004 iban a ser las elecciones, 2 años después, y Aznar había iniciado una enemistad real con Marruecos desde ese episodio del Perejil. Aznar dijo que si el Partido Popular volvía a ganar las elecciones, que se iba a ir a las Naciones Unidas para abrir la cuestión del Sáhara Occidental y quizás empezar la cuestión de la descolonización. Las encuestas daban al Partido Popular la victoria con Mariano Rajoy en aquel entonces, pero rápidamente pues, surgió aquello que surgió, el 11M en el 2004, y las encuestas pues, sufrieron un giro radical. Ganó Zapatero y siguió con la línea de apoyo a Marruecos. Se alejaron completamente de esa línea de la descolonización que había prometido Aznar. Voy a meterme en un tema un poco conspiración. ¿Crees que el tema Pegasus, el tema 11M, tiene que ver con todo el tema del Sáhara Occidental? Creo que Marruecos tiene mano en todos los grandes episodios y en todas las grandes crisis que ha tenido España en los últimos 50 años. Desarrolla. Soy un cabrón. No voy a responder de forma directa porque también sería meterme en un jardín, pero no es secreto para nadie, ¿no? Que, como te he explicado antes, el territorio del Sáhara Occidental es un territorio muy rico, muy importante, estratégica y económicamente para Marruecos. Quien tiene la administración legal de ese territorio es España, por lo cual Marruecos siempre tiene que tener sometida a España. Si España llega a un punto de prosperidad económica y política que le dé poder y que su política pueda ser contundente con Marruecos, llegando al punto incluso de abrir la cuestión de descolonización del Sáhara Occidental, eso Marruecos no lo va a permitir nunca. Marruecos va a necesitar una España sometida, una España sumisa, una España completamente débil. Por eso te dije antes que en un momento donde España se encontraba fuerte políticamente, fuerte económicamente con el gobierno de Aznar, y esto no es secreto para nadie, ni tampoco es ningún posicionamiento político, pasó de repente lo del 2004, llegó Zapatero y el Partido Socialista al gobierno, que este también sería un tema muy interesante, tratar la relación que existe entre el Partido Socialista y Marruecos, y por supuesto la llegada del Partido Socialista al gobierno siempre significa total sumisión a Marruecos. Es un tema muy interesante, la sumisión del Partido Socialista a Marruecos. Me gustaría que me desarrollaras ese punto. Pues empezando porque Felipe González, como te dije antes, actualmente, después obviamente de los años que estuvo gobernando y una sumisión total a Marruecos, con apoyo económico, político y militar, actualmente tiene un palacete que se le regaló por parte de la familia real, no sé si lo vendió o si lo sigue teniendo, pero se le regaló un palacete en Tánger. Fue condecorado por el rey de Marruecos, es decir, casi como un agente que se le condecora por sus servicios al reino. Más tarde llegó Zapatero. La relación de Zapatero, y aquí también hago una invitación a los periodistas de este país para que investiguen a Zapatero y su relación con Marruecos. Zapatero viaja a Marruecos continuamente a dar conferencias muy bien pagadas, conferencias que blanquean la ocupación marroquí al Sáhara, dicen que el Sáhara tiene que ser marroquí y demás, y no sabemos a cuánto se pagan esas conferencias, a través de qué paraíso fiscal se pagan. Lo único que sabemos es que tiene una relación muy cercana y que hace un trabajo de lobismo casi para Marruecos. Hablamos de la exministra Marilla Trujillo, fue ministra de Zapatero, vive en Marruecos, y esta ministra incluso llegó, y esto está disponible, también lo pueden buscar, llegó a decir que no solo el Sáhara, sino Ceuta y Melilla también se deberían dar a Marruecos, una exministra española del Partido Socialista. Hablamos de José Bono, que hace poco se publicó en prensa que se compró no sé cuántos pisos, pues justo antes de comprarse estos pisos había estado en el Sáhara ocupado con las autoridades marroquíes blanqueando la ocupación. Hablamos del exministro de Justicia de Zapatero, Aguilar, que ahora es eurodiputado socialista, uno de los mayores lobistas de Marruecos en el Parlamento Europeo. Hablamos de Pedro Sánchez, por supuesto, en el año 2002 le reconoce a Marruecos la soberanía sobre el Sáhara, por lo cual existe una relación personal entre el Partido Socialista y Marruecos. Y esto no solo atenta contra nosotros, los saharauis, o nuestro derecho y demás, sino que es un atentado contra la propia soberanía del Estado español. Porque cuando tú alimentas un Estado expansionista que te ve como enemigo, que reclama tu territorio y le das apoyo político, apoyo económico, apoyo militar, estás básicamente tirando piedras a tu tejado, es decir, alimentando una bestia que el día de mañana te va a comer,
que es lo que está haciendo el Partido Socialista, no solo traicionando al pueblo saharaui, sino traicionando al pueblo español también. Aquí es donde entra la inmigración ilegal y la inmigración masiva. ¿Hasta qué punto a Marruecos le interesa una España insegura, una España llena de personas magrebís, llena de personas marroquíes, de las cuales muchas de ellas en un posible conflicto entre España y Marruecos se posicionarían del lado de Marruecos? Yo no le veo el sentido en absoluto a tener quintas columnas dentro de tu propio territorio, viendo la tensión geopolítica que hay. Pero aún así, el Partido Socialista Obrero Español, independientemente de lo que haga, va a tener siempre apoyo por esa masa borrega. Pero volviendo al punto, ¿hasta qué punto crees que la inmigración es el principal arma de conquista del Estado de Marruecos? Es uno de los armas. Luego también está el tráfico de drogas, que es otro jardín del que no se ha hablado, pero también el estrecho de Gibraltar entra muchísima droga que llega a toda Europa y para Marruecos, donde investigaciones periodísticas belgas y francesas indican que directamente el rey y su familia, miembros de familia, están metidos en el narcotráfico, es decir, viven o ganan mucho dinero con el narcotráfico, especialmente lo que pasa por el estrecho de Gibraltar. Esa es otra de las armas que tiene Marruecos. Pero la inmigración es su principal arma. Y esto es muy importante de entender, cómo Marruecos utiliza esta inmigración. La utiliza en dos fases. Y esto mucha gente no lo sabe, pero Royal Air Maroc, que es la aerolínea marroquí nacional, tiene vuelos muy baratos, no pide visado, a países africanos que estén en conflicto o que sufran hambrunas. ¿Esto qué quiere decir? Donde la gente esté desesperada por salir de allí. Les pone vuelos muy baratos y no les pide visado para llegar a Marruecos. Esto quiere decir que los va concentrando en su territorio. También colabora de forma indirecta con las mafias que traen a estas personas migrantes de distintas partes de África. Todos se concentran en Marruecos, los concentra en bosques en el norte, la Media Luna Roja marroquí les da de comer y demás, y los utiliza, como pasó en el 2022, para abrir la puerta y lanzar 10.000 o para cerrarla y masacrarles, para lanzar un mensaje a Europa para que le dé, o a España para que le dé más dinero. Esta es la primera fase en la que Marruecos utiliza la inmigración. Entra la segunda fase, que es la que tú acabas de hacer referencia, cómo Marruecos utiliza la inmigración, ya su propia migración, su propia diáspora, ya en destino. Vivimos en un momento de cambios geopolíticos internacionales donde la inmigración no se puede entender fuera del contexto geopolítico, sobre todo cuando tienes tanta inmigración. Marruecos, el gobierno marroquí considera a España un enemigo con el cual va a llegar un conflicto en algún momento porque consideran que ocupa territorio que les pertenece. Por lo cual, teniendo a más de 1 millón de marroquíes en España, por supuesto no hace falta ser un experto en geopolítica para entender que ese millón de inmigrantes, gran parte de él se va a utilizar como arma blanda en este sentido, ¿no? Por lo cual Marruecos siempre ha utilizado las mezquitas, las asociaciones culturales, siempre ha utilizado un control ideológico para mantener esa ideología nacionalista dentro de su población en España, para movilizarla dentro de la ideología nacionalista. Y preguntabas antes si surge, y esto también mucha gente te va a llamar a ti conspiranoico, ¿cómo así que si surge un conflicto estos marroquíes se van a alistar con Marruecos, se van a defender? Tengo que decir que muchos marroquíes que viven en España tienen un gran sentimiento nacionalista, incluso te hablo de segundas generaciones, completamente ligado al régimen de Marruecos. Vemos, por ejemplo, al cantante Morat. Morat en todas sus canciones, en la mayoría de sus canciones, se muestra como un antisistema, como un tal, no sé qué, pero luego tiene vídeos diciendo viva el rey, el Sáhara de Marruecos, viva Mohamed VI y demás, completamente nacionalista y monárquico cuando se trata del régimen marroquí. Esto es una prueba de que muchos de ellos son profundamente nacionalistas. Y te pongo una prueba, creo que fue en el último mundial, llegó un partido de España-Marruecos, muchos marroquíes aquí salieron tirando el pasaporte español, con banderas marroquíes y demás, ¿no? Por lo cual Marruecos tiene un control absoluto ideológico sobre su diáspora, que la moviliza en distintas áreas. La moviliza, esto lo podemos desarrollar más tarde, la moviliza en términos religiosos a través de las mezquitas, este sería un tema muy interesante de tratar, también lo podemos desarrollar, y la utiliza a lo mejor para también crear el caos, como lo que hemos visto en Torre Pacheco y en otras ciudades. Hostias, ¿crees que lo de Torre Pacheco ha sido una estrategia de cortina de humo por parte de Marruecos para salvar a su querido líder Sánchez? Es una teoría, como se dice, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, ¿no? Hostias, es que yo sinceramente te digo que todo pinta muy mal y justo en el momento en el que están asaltando
el poder, están expulsando periodistas del Congreso, están terminando de consolidar la dictadura a los socialistas. Pasa eso y el foco que estaba así caliente sobre el amado líder, de repente ya está sobre la inmigración, y es un discurso que a lo mejor beneficia a Pedro Sánchez por decir, mirad la extrema derecha, ojo, que yo seré un ladrón, pero al menos soy un ladrón que no soy de derechas. Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un auténtico oso o solo te engañas creyendo que lo eres? Voy a decirte una verdad incómoda, y es que eres el reflejo de las personas de las que te rodeas. Durante años estuve atrapado en un entorno que no me llevaba a nada, rodeado de gente sin ambición, esperando que algo cambiara. Pero la realidad es que las cosas no cambian si no tomas el control de tu vida y te rodeas de las personas correctas. Por eso creé Club Red Pill 3.0, un espacio diseñado para hombres que quieren rodearse de auténticos guerreros, un espacio en el que tocamos temas claves como masculinidad, estoicismo, relaciones, dinámicas de pareja, en el que intentamos daros las herramientas necesarias para que alcancéis vuestro máximo potencial, sigáis mejorando todos los días para que os convirtáis en los hombres que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Además, al ingresar tenéis acceso a una sección exclusiva donde podéis hacerle preguntas a los invitados de la factoría y aprender directamente de los referentes en la industria. Si quieres formar parte de la comunidad, te dejo el link en el comentario fijado. Seguimos con el podcast. Oso. Mira, es que acabas de hacer un análisis, me parece de máxima importancia. No eres el único, he hablado con mucha gente muy experta también en la cuestión de Marruecos y demás, hasta qué punto Marruecos podría haber hecho esto en plan en pro del Partido Socialista. No sabemos, pero lo que sí te puedo decir que ha salido beneficiado el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un momento donde todo el foco mediático, político y judicial estaba sobre el Partido Socialista. Los mayores escándalos de corrupción de la historia se estaban produciendo en el Partido Socialista, con uno de sus miembros de su cúpula dentro de prisión, con varios, con el hermano del presidente, su mujer y demás, y de repente todo ese foco mediático que casi predecía la caída inmediata del Partido Socialista de Pedro Sánchez como presidente, rápidamente se desvió y desapareció ese tema de la conversación social o de los medios de comunicación. No sabría decirte si Marruecos hizo esto para salvar al Partido Socialista, pero sí que te puedo decir que el Partido Socialista se benefició de lo que ha ocurrido en Torre Pacheco, pero no solo para desviar la atención, cuidado, sino para su estrategia electoral. ¿En qué basa su estrategia electoral el Partido Socialista? Que no venga la ultraderecha. Que no venga la ultraderecha. El hecho de que vayan grupos ultras, que se dé esa imagen, que los medios de comunicación lo fomenten, grupos ultras atacando a un kebab, atacando a un tal y demás, refuerza ese eslogan y ese lema de si no gobierno yo, os van a gobernar estos, que van a por los kebabs, que van... Esa es la imagen que le interesa al Partido Socialista dar, y por eso se ha trabajado también, porque te decían, es que no había efectivos suficientes, es que se ha alentado a estos grupos para que vengan y demás, es que al gobierno le interesaba que esto ocurriera por otro lado, ¿no? Y aquí ya vuelvo a analizar por qué. ¿Por qué Marruecos puede tener mano aquí? Hablamos de datos. O sea, independientemente, yo he estado estos días en los medios de comunicación, muchos en esa narrativa que intenta negar cualquier duda sobre la inmigración, que no quiere relacionar a la inmigración con la delincuencia, además, que por supuesto la inmigración no tiene por qué relacionarse con la delincuencia, pero yo hablaba de datos y hablaba de que en los últimos 5 años el rey Mohamed VI indultó a más de 25.000 presos, sin ningún delincuentes, sin ningún programa de reinserción para reinsertarse en la sociedad en Marruecos. Se les abre las puertas y se les invita a que lleguen aquí para seguir delinquiendo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a Marruecos no le interesa que la inmigración sea percibida como un pro, no le interesa una inmigración integrada, no le interesa una inmigración que trabaje, que aporte, tranquila, que se le dé la bienvenida. Le interesa siempre que la inmigración sea percibida como una amenaza. ¿Por qué? Porque así sigue recibiendo las ayudas millonarias. En la última década Marruecos recibió más de 1.400 millones de euros en forma de ayudas para frenar la inmigración por parte de la Unión Europea y por parte de España. ¿Qué quiere decir esto? Que Marruecos tiene que seguir alimentando que la inmigración suponga una amenaza, introduciendo cientos de miles de delincuentes que hagan lo que pasó en Torre Pacheco, lo que hemos visto en Canarias, lo que pasa en las calles de Barcelona, lo que pasa en tantos otros lugares, para que la inmigración siempre sea percibida como una amenaza y seguir Marruecos viviendo del negocio. Te voy a poner un ejemplo y ya voy terminando. Es como las grandes farmacéuticas, ¿no? Se dice que primero emiten el virus y luego te venden el antídoto, ¿no? Marruecos hace exactamente lo mismo. Primero emite esa inmigración, introduce en ella muchísimos elementos delincuentes para que creen el caos y luego te dice, dame dinero para frenar esa migración. Quiero hablar de Pegasus.
Y también quiero que me digas el por qué el PSOE es tan servil con Marruecos. ¿Qué crees que es, cuál crees que es el motivo detrás de esto? Yo no me puedo imaginar que no haya algún tipo de chantaje, que no haya algún tipo de información, que no haya algo que haga que esta gente se someta a esos niveles con un enemigo geopolítico, ya se puede decir abiertamente. Y quiero dejar claro que esto no es para un mensaje para los marroquíes que están aquí integrados, porque yo he hablado con tengo un amigo que se llama Moja, que de vez en cuando me conduce, y él me ha dicho que en caso de un conflicto él pelearía por España al 100%. Y tengo muchos amigos que soy consciente de que se pondrían del lado de España en caso de un conflicto. Es decir, esto no es para todos los marroquíes, ni muchísimo menos. Aquí estamos hablando de términos geopolíticos. Y hay que ser muy ingenuo y muy inocente, sabiendo todo lo que sabemos ya, que Marruecos no es nuestro enemigo geopolítico. De verdad. Y yo no soy una persona ingenua. La realidad a veces gusta, a veces no, pero hay que asumirla. Todos los informes emitidos por el CNI, el Servicio de Inteligencia Español, por grandes mandos del ejército, ahora en reserva, sus publicaciones, sus libros, no han dejado de repetir que Marruecos es el enemigo número uno de España en la región. Pero porque también el último conflicto armado que ha tenido España ha sido con Marruecos, porque el discurso marroquí es un discurso hostil contra España, porque el ejercicio marroquí es un ejercicio hostil contra España, porque el trabajo de Marruecos con su inmigración, con la gente también nacional española, pero de origen marroquí, que está en Ceuta y Melilla, el trabajo que están haciendo es brutal. Te voy también a dar otro dato, y esto es muy importante, y mucha gente no lo sabe. Te dice, has preguntado por Pegasus, ¿por qué España o por qué el Partido Socialista está tan doblegado? Es que no es solo Pegasus. Pegasus es una de las muchas cosas, ¿no? Yo creo que Marruecos utiliza dos vías para tener controlado al Partido Socialista, y una es el chantaje. Una es el chantaje a través de Pegasus, a través de la información que pueda manejar, y otra es la compra de voluntades, el soborno. Es decir, te voy a intentar sobornar, te voy a intentar comprar y demás. Si lo consigo por las buenas, bien, estarás a mi servicio. Si no, lo voy a conseguir pues a través de los trabajos de chantaje, como por ejemplo Pegasus. Pero Pegasus solo es una cosa de las tantas. Yo creo que esto empezó mucho antes. Creo que también en lo que pasó en el 2004, ahí también podemos encontrar datos que a lo mejor Marruecos tenga sobre lo ocurrido en aquel entonces, quienes colaboraron en el 11M y demás, que de emitirse yo creo que podría, o de saberse esa información, suponer el fin pero definitivo del Partido Socialista, ¿no? Entonces Marruecos tiene muchísima información acumulada, tiene muchas voluntades compradas dentro del Partido Socialista. Pero hay otro tema, Marruecos no es tonto. Te he dicho antes que quiere tener un control sobre España siempre, quiere una España débil, por lo cual ellos saben que puede llegar un momento en el que no gobierne el Partido Socialista, que tienen completamente sometido, que gobierne otro. Entonces tienen también herramientas de poder, que ya no es la inmigración, sobre los posibles gobiernos que gobiernen que no sean el Partido Socialista. De esto no se habla mucho porque también es un tema bastante sensible, que es lo que se conoce como la colaboración en materia de lucha contra el terrorismo. ¿Qué quiere decir esto? El flujo de información que Marruecos reúne en todas las mezquitas en España, que prácticamente todas son controladas por marroquíes, y prácticamente todos trabajan para los servicios de inteligencia marroquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que pasa en las mezquitas, quién es más radical, quién es menos radical, quién planea hacer algo, quién ha dejado caer que le gustaría hacer algo, te hablo en términos de yihadismo, Marruecos tiene toda esa información, le llega al momento los servicios de la JET, los servicios de inteligencia marroquíes. Ese flujo de información no deja de llegar al CNI a través de los servicios de inteligencia marroquíes, que se conoce la cooperación en materia de información sobre la lucha contra el terrorismo. ¿Qué pasa? Que Marruecos también amenaza con cortar ese flujo. Es decir, en el momento que tú no te sometes a mí, esto ya no se aplica al Partido Socialista, sino a cualquier gobierno, si tú no te sometes a mis decisiones o a mis intereses, yo corto ese flujo y de repente van a empezar a pasar cosas en España, van a empezar a aparecer grupos yihadistas y tú no vas a tener ninguna información, porque España no tiene esa operativa de información que tienen los servicios de inteligencia, y esto es de máxima importancia también. Y esto es lo que decías, que era un tema muy interesante a tocar, el tema de lo que ocurre dentro de las mezquitas, ¿cierto? Sí, porque no solo es la información que ellos reúnan, sino también, y esto no he dejado de afirmarlo, el sermón que se da los viernes en cada mezquita. Marruecos también tiene el control de que ese sermón sea más radicalizado o menos radicalizado. No es lo mismo que salga un imán a decir hay que convivir con nuestros hermanos, hay que paz y armonía, que salga a decir hay que matar infieles.
No te digo que obviamente todos los musulmanes vayan a seguir ese mensaje, por supuesto que no, la gran mayoría no, pero siempre puede haber un desequilibrado que sí, en el que sí cale ese mensaje, ¿no? Por lo cual Marruecos, a través del control sobre las mezquitas, tiene el control de radicalizar o desradicalizar a la población musulmana, especialmente marroquí, en España. Y esto es muy, muy, muy grave, porque de ahí, de ser más radicales o menos radicales, nacen más o menos células que puedan cometer actos terroristas. Wow. Es un tema muy complejo y verdaderamente es tan complejo que a veces la solución solo se ve de una reacción radical. ¿Cómo, si Taleb fuese el presidente de España, cómo reaccionarías tú ante Marruecos? Si fuese presidente de España, primero daría independencia al Sahara. Entiendo y lo respeto. Haciendo un análisis geopolítico completo. Sí, no, pero o sea, entiendo tu pregunta, era por hacer la broma. No, pero para mí no es broma. Para mí, y respeto que haya sido honesto, porque yo también, si fuese tú, lo haría. Yo creo que lo que hace falta es alguien que trate a Marruecos con la misma contundencia. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Argelia. Solo existen 2 fronteras en el mundo completamente cerradas, que es la de Corea del Norte y Corea del Sur, Argelia y Marruecos. Argelia responde al ataque más mínimo que hace Marruecos. Ha cerrado las fronteras desde hace más de 20 años. El espacio aéreo argelino está completamente cerrado, no deja que ningún avión marroquí sobrevuele su espacio aéreo, y Argelia es el país geográficamente más grande de África, por lo cual Marruecos tiene que hacer malabares para que sus vuelos vayan al resto del mundo. Hace Marruecos una maniobra mínima en la frontera con Argelia, rápidamente Argelia está haciendo una maniobra. Las respuestas son claras, el ataque mediático es constante. O sea, se necesita responder con la misma contundencia. Por lo cual yo creo que España también tiene herramientas de control y de presión que podría ejercer sobre Marruecos. Por ejemplo, Marruecos, gran parte de su economía se basa en la agricultura y en todo lo que es la mercancía que se manda a Europa. El 98% de esa mercancía de agricultura que llega por parte de Marruecos para el resto de Europa pasa por España. Se le podría poner aranceles del 30%, del 50%, se le podría reducir y decir, pues mira, en vez del 98% voy a dejar que pase el 20%. Es que ahogas a la economía marroquí. Son elementos de presión que Marruecos tiene sobre España. Otra es las deportaciones masivas, es decir, en el momento que tú me mandas 10.000 personas, en el mismo día te voy a devolver 10.000 personas. Y es más, te voy a castigar, voy a imponer a las empresas marroquíes que funcionan en España, digamos, un impuesto, ¿no? Por ejemplo. Por lo cual, existen muchas formas en las que España puede responder de igual a igual a Marruecos, pero lo que vemos, y eso es lo que yo por supuesto haría, es contundencia, ¿no? Decía el otro día, me preguntaban en un programa, pero ¿es Marruecos realmente tan fuerte para atacar de esta forma a España, controlarla y demás? ¿Es realmente, al fin y al cabo, es un país de lo que se conoce surglobal, un país africano? ¿Cómo puede tener tanta fuerza? Yo les decía que Marruecos no es especialmente fuerte, sino que España es inmensamente débil. Y esto es lo que hay que mejorar, que España no sea tan débil. Quiero ahondar también en un tema que me parece extremadamente importante. El otro día estaba viendo, me salió un reel en Instagram en el cual aparecía Hassan II siendo entrevistado por una periodista francesa. Y él decía abiertamente que la población marroquí jamás se iba a integrar como parte de la cultura europea. ¿Qué opinas de esto? Creo que lo que acabas de rescatar viene a reafirmar lo que hemos estado explicando sobre Marruecos y sobre su estrategia. Y hablamos de que es una estrategia bien estudiada, que supone la base ideológica de cómo funciona Marruecos, porque las declaraciones de Hassan II, el padre del actual rey. Yo creo que en ese mensaje Hassan II quería decir que Marruecos siempre va a tener el poder ideológico sobre su población, que nunca le va a permitir integrarse del todo. ¿Qué quiere decir esto? El ejercicio del nacionalismo marroquí, que tienen incluso segundas y terceras generaciones que te he estado explicando antes. Y aquí hay que reconocer esto. Marruecos ha tenido éxito en hacerlo. Aquí en Marruecos pasa una cosa, te dicen, ¿cómo Marruecos ha ejercido, por ejemplo, sobre gente que ha nacido en España, marroquí, segunda generación y demás? ¿Cómo es posible que ejerzan ese poder sobre ellos? Yo observo mucho Marruecos, llevo muchísimos años estudiando Marruecos. Lo primero que hago al levantarme por la mañana es un poco ver la prensa nacional, pero me leo toda la prensa marroquí. Sé muy bien cómo funciona ese país. Marruecos ejerce un control brutal sobre su diáspora, es decir, sobre los inmigrantes que tienen en España, en Francia, que nunca les va a permitir integrarse del todo porque su lealtad interna nacionalista siempre va a ser al Reino de Marruecos. Y te voy a poner un ejemplo. Cualquier
cantante que salga y que empiecen a escucharlo los jóvenes en Marruecos, fuera de Marruecos, demás, que tenga, ¿no?, tirón, que empiece a tener millones en YouTube. Se le exige por parte del régimen rápidamente hacer una canción ensalzando al rey, diciendo el Sáhara marroquí, ensalzando al reino, ensalzando a la corona. Si no haces esa canción o ese tema cada X tiempo, ensalzando a la figura de rey, ensalzando al Sáhara marroquí, lo que ellos dicen y demás, no vas a tener carrera. Si un cineasta hace películas o series que tienen éxito, rápidamente tienes que hacer una película o una serie donde se glorifica al rey, donde se ve cómo ellos recuperan el Sáhara de una forma dramática. Pasa también con el deporte. Los deportistas de la selección marroquí aprovechan para ponerles canciones que ensalzan al rey, los recibe siempre el rey. ¿Qué quiere decir esto? Que un marroquí, aunque forme parte de la segunda generación que ha nacido en España, sigue consumiendo música de allí, sigue consumiendo películas, series de allí, donde se le lanzan estos mensajes, no de forma indirecta, pero se quedan en el subconsciente, donde tú glorificas al rey, glorificas lo que se llama el Sáhara es nuestro, el Sáhara marroquí, ese sentimiento nacionalista, y se queda en el subconsciente, por lo cual Marruecos ha tenido éxito y lo tenemos que reconocer, como decía Hassan, segundo, en no permitir nunca que su diáspora o sus inmigrantes se integren del todo, porque su lealtad siempre va a ser para el reino de Marruecos. Me parece un tema absolutamente increíble. Entonces, ¿qué solución pondrías? Ya me has respondido, pero voy a ir un poquito más con el tema de la inmigración, porque tú entiendes que es extremadamente peligroso tener muchos habitantes de un país con el cual tienes un conflicto geopolítico viviendo dentro de tu territorio. ¿Qué solución pondrías? ¿Tú abogas por deportaciones masivas? Yo abogo porque el problema aquí no es la inmigración como tal, el problema es cómo Marruecos utiliza esta inmigración. ¿Y España no es un problema en cómo reacciona ante esta utilización? Totalmente, cuando tú permites que aproximadamente 25.000 indultados, que son delincuentes, la mayoría de ellos lleguen a tu país, que no tenga ningún tipo de repercusión, porque también he estado siguiendo mucho lo que pasa, por ejemplo, en las calles de Barcelona, que hay mucha inseguridad y es un problema que hay que reconocer. Cuando se detiene a un joven procedente de Marruecos que acaba de robar una cartera o un móvil, como el hurto, el Código Penal marca que si el hurto no es superior a 400 euros no se te hace nada. O sea, tú vas a seguir, ¿no? Entonces esto es muy importante que se entienda. Yo creo que la inmigración no es delincuente, pero sí que hay mucho delincuente que se convierte en inmigrante para seguir delinquiendo. Y reconocer esto, yo creo que no es racista, no es nazi, no es ultraderechista. Reconocer esto es hacerle un favor incluso a la propia migración. Hay una gran parte de la migración como colectivo que es digna, que viene a trabajar, que viene a aportar, que viene a integrarse, a formar parte de la sociedad, a levantar, como se dice, el país, y ha creado una muy buena imagen con sus vecinos, con sus amigos, con sus relaciones más cercanas, nacionales, pero hay una minoría que procede de Marruecos, que viene expresamente no a trabajar, no a estudiar, no a aportar, viene a delinquir. Y es lo que hemos visto en Torre Pacheco, es lo que hemos visto en Alicante, en Zaragoza, en Barcelona, y es lo que seguiremos viendo mientras no se ponga una solución. Para mí la solución es ir a la raíz del problema, que es Marruecos y cómo utiliza esta inmigración, y empezar con políticas contundentes para frenar ese flujo y para no permitirles ese chantaje a través de la inmigración. Porque aquí pasa una cosa también, cuando tú premias el chantaje, esto pasa incluso en las relaciones personales, cuando premias el chantaje, lo que haces es hacer que ese chantaje siga, porque Marruecos ve que eso funciona. Mientras no se le ponga un freno para que no siga utilizando esa inmigración como hoja de presión política, vamos a seguir teniendo el problema. Mientras no se reaccione de forma contundente contra quienes vienen a delinquir, atentando incluso contra la imagen de los propios migrantes que vienen a aportar, mientras no se actúe de una forma contundente a través de deportaciones o a través de sentencias mucho más duras, seguiremos lamentablemente teniendo este problema. Y repito, esto no es ultra nazi, ni es ultraderecha, ni es ultra nada. Es sentido común y observar lo que pasa en las calles. Has mencionado el tema de los indultos. Mucha gente dice que esto es bulo de la extrema derecha, que están llegando personas y que el rey Mohamed está vaciando cárceles para meterlos aquí en España. Y has mencionado también el caso de Alicante. He oído, no sé si es cierto al 100% porque no tengo una manera de verificarlo, que las personas que mataron al chico de Gata de Gorgos a batazos por defender a unas mujeres que estaban siendo acosadas en la calle eran de las personas indultadas. Sí. ¿Cómo sabemos esto? Es perfectamente comprobable
Porque, para empezar, como te dije, yo sigo muchísimo lo que pasa en Marruecos, es un tema que analizo porque me afecta directamente, afecta a mi pueblo, afecta a mi futuro, ¿no? Entonces, también es muy importante entender a tu enemigo, su ideología, cómo funciona, ¿no? Para poder luego contraatacar. Entonces, si tú sigues la prensa marroquí, está completamente disponible, lo he compartido estos días en Twitter, ves que cada año, cada 2 o 3 meses, el rey emite un indulto de 5.000, 6.000, calculamos que entre 8.000 y 10.000 personas son indultadas por año. Todas estas personas, como te dije, se les facilita la llegada aquí. Los informes del CNI publicados muchas veces por el periodista que es experto en esta cuestión de Marruecos, que se llama Ignacio Zembrero, de hecho fue, diría, el único periodista español que llegó a entrevistar a Mohamed VI. Y fue reportero del País en Marruecos, luego lo expulsó a Marruecos y vino también a perseguirle judicialmente, está perseguido judicialmente porque no les gusta lo que publica sobre Marruecos Ignacio Zembrero, perseguido judicialmente en España, también fue espiado por Pegasus, por Marruecos, por lo cual Marruecos se dedica a ejercer el poder en España de perseguir incluso a periodistas, ya no políticos, ¿no? En los informes que él ha publicado y las investigaciones periodísticas que él ha publicado hay una relación directa, obviamente informes del CNI, entre las células yihadistas que han sido desmontadas por parte de la policía y el CNI con los indultos, es decir, que son personas que han sido indultadas. El caso de Alicante también es una persona que ha sido indultada dentro de ese cupo. Es verdad que Marruecos no emite la lista de los indultados, pero sí que se les puede seguir el rastro de una forma muy fácil siguiendo los reportes periodísticos, tanto de Marruecos como luego los actos que vemos aquí. Antes has dicho que a ti te llaman ultraderechista, te llaman comunista, te llaman de todo. ¿Qué opinión tienes del relato y de la utilización de los medios de comunicación con respecto a todas estas problemáticas que hemos tocado en este programa? Yo creo que España vive un momento de polarización máxima, donde se ha alejado completamente de lo que pasa en las calles, de los problemas reales de la gente, y se vive en una guerra continua de derecha a izquierda, donde para unos hablar de los problemas que pasan en la calle, como por ejemplo de Marruecos, cómo utiliza la inmigración, cómo hay una parte de la inmigración que viene a delinquir, para ellos ya eres ultraderecha, ya eres nazi, ya eres racista, es decir, se tapa completamente el problema, no se va a contraargumentar lo que tú estás exponiendo, sino que se te ataca a ti como mensajero, es decir, no se debate el mensaje de lo que tú digas, que puede ser muy interesante, sino te anulo a ti, para anular tu mensaje, entonces te llamo ultraderechista, te llamo nazi, entonces tu mensaje ya no es válido, lo que tú digas, por mucha razón que tengas, ya no es válido, ¿no? Y por otro lado, también tenemos, por parte de la extrema derecha, también que se aprovecha muchas veces de este vacío también, para también ir con su ideología, acusar a todo el mundo de comunista, acusar a todo el mundo, no, a lo mejor hay discursos muy radicales que ya meten a toda la inmigración, no, todos vienen a delinquir, todos vienen a tal, ¿no? Entonces vivimos en esa polarización constante que yo creo que hace mucho daño a España y que enemigos de España como Marruecos les encanta ver a España así, porque mientras siga en este debate, en esta ideología, ¿no?, tóxica de tú eres de extrema derecha, tú eres nazi, tú eres comunista, sin solucionar los problemas de la gente, España va a seguir en un momento de máxima debilidad. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿No te das cuenta de que esa manera de proceder tan baja no viene de un lado del espectro político? Viene de los medios de comunicación y del gobierno actual. Es decir, no es que en España se haya roto la convivencia porque unos se han empezado a acusar a otros de tal. Se ha roto un poco la convivencia porque cualquier relato que venga de un partido como Vox, como un partido como Salv, se acabó la fiesta, Alvise, como Roberto Vaquero, como Rubén Gisbert, cualquier persona que atente ir un mínimo contra el status quo establecido, sí. Los medios de comunicación subvencionados por la PSOE, y también voy a meter aquí al PP, Partido Popular Asqueroso, se ven insultados, atacados, extrema derecha y demás. Entonces esta polarización viene porque la gente ya ha perdido completamente la confianza, sobre todo las nuevas generaciones, en los medios de comunicación. ¿Tú crees que esta entrevista que te he hecho yo aquí hubiese sido posible en una televisión? Para nada, de hecho hay que apostar más por medios así, que emiten a través de internet, por podcast y demás. A mí me interesa mucho más, de hecho intento siempre darles la prioridad sobre los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, y he hecho entrevistas como por ejemplo La Sexta, donde hemos grabado más de 40 minutos y se ha omitido toda mi crítica al gobierno y se les ha puesto la parte en la que yo digo que se ayuda a los campamentos, que todo muy bien y demás, ¿no? Entonces por supuesto que existe un... ¿Eso te ha pasado a ti? Sí, me ha pasado directamente. Por supuesto que existe un control absoluto
y completamente político e ideológico sobre los medios de comunicación. Y por supuesto que son los medios de comunicación los que intentan imponer un relato. Te voy a decir una cosa, desde la izquierda, desde el Partido Socialista, desde los partidos que se hacen llamar de izquierdas que rodean al Partido Socialista, se habla mucho de los nazis, la ultraderecha. En los medios de comunicación no tiene que haber ningún otro discurso que contradiga lo que ellos digan, lo que ellos piensen, lo que ellos crean. Y yo creo que paradójicamente no hay nada más nazi que eso. Porque eso se llama autoritarismo. Es decir, en el momento que tú omites a todo el que no opine como tú, estás ejerciendo un autoritarismo que básicamente nace de la ideología fascista, ¿no? Entonces, los que andan acusando a todo el mundo de fascista, quizás internamente sean ellos los más fascistas. Es que el punto es que se acaba de aprobar una ley aquí en España que prohíbe la entrada a los agitadores de extrema derecha. Eso abre un melón muy turbio, muy oscuro y un paradigma en el cual ¿quién va a dictaminar qué es extrema derecha y quién no? ¿Quién va a dictaminar que tú eres un agitador ultra, por tanto no puedes hacer preguntas? ¿Lo va a dictaminar la PSOE? ¿Lo va a dictaminar la PP? Es que no hay por dónde cogerlo. Estamos, España, de facto, entrando en una dictadura. Exactamente, es que ese es el punto. Acabas de nombrar algo que yo he vivido muchos años aquí, yo observo y digo, es que esto es completamente inviable. ¿Quién te da a ti, quién te eleva a ti moralmente para calificar qué es ultraderecha, quién es nazi y quién no? ¿Quién te da ese poder? Sí, ¿quién ¿A tiene ti? derecho a hacer preguntas Claro, a los exactamente. políticos? No, o calificar, ¿no? Cuando muchas veces se califican en un altar moral de decir, no, este es ultraderecha, hay que escuchar a este es el referente para nosotros, este no. ¿Quién eres tú? ¿Por qué tu opinión no vale más que la del resto? Y aquí volvemos a lo que te dije, que son profundamente supremacistas, se podría decir, porque se colocan moralmente por encima del resto y lamentablemente acaban ejerciendo una política autoritaria sobre el resto, que es básicamente también una de las definiciones de dictadura, que es lo que acabas de decir. Bueno, Taleb, voy a terminar haciéndote una pregunta muy importante. España tiene el deber moral y la autoridad legal de ser el que proteja el proceso de independencia del Sáhara. Visto el estado de degradación actual de España, ¿tienes esperanza? Sí, no se pierde. Yo creo que o sea, estos momentos que estamos viviendo, yo creo que la gente no va a estar anestesiada para siempre. Yo creo en la revolución, creo en el pueblo, creo en el cambio, porque también he visto que las grandes revoluciones que han vencido en el mundo no ha sido porque tenían grandes medios de comunicación o grandes armas o grandes apoyos, sino porque hubo una resistencia popular que se ha mantenido y se ha manifestado para forzar la victoria de su lucha, ¿no? Vivo de eso, vivo de la esperanza, vivo de la creencia, la fe en la revolución, y mi creencia también es en el pueblo español, ¿no? En que algún día también se levantará, en el que algún día despertará, en el que algún día llega un gobierno que no solo dé dignidad a la población española, sino que también cumpla con su responsabilidad con el pueblo saharaui. Sí, porque si el pueblo español no despierta, tu causa tiene muy pocas oportunidades de llegar a buen puerto. Mi causa y la tuya, quizás, como español, ¿no? Porque sería... No, acabas de darme un jaque mate, la mía al 100%. La tuya como español, es decir... Hoy tengo poca esperanza. Y yo siempre he vendido un relato de esperanza. Pero no veo la salida. De verdad que no veo la salida a esta degradación moral, a esta degradación cultural, a este sometimiento ideológico a un partido corrupto, vil como es el PSOE. No veo salida tampoco a la degradación moral de la oposición, que ni siquiera se ha replanteado hacerle una moción de censura. Escucho al presidente del PP de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, decir que el PSOE es necesario y se me revuelven las tripas. Escucho a una Charo en un vídeo de mi amigo Rescue You y digo, por desgracia, este tipo de pensamiento, esta mujer representa un tipo de pensamiento generalizado en la población española. Tengo esperanza, pero primero viene el caos. Sí, totalmente. O sea, lo que acabas de afirmar es lo que acabo de decir. Yo creo que cuando tocas tanto fondo, llegas a un punto en el que solo puedes subir, ya no puedes bajar más. Yo creo que nos acercamos a ese momento y yo creo que nos tenemos que alimentar como personas que creen y tienen esa visión hasta cierto punto, creo que tú también la compartes, lúcida sobre lo que está pasando. Creo que tenemos que seguir alimentándonos con un mínimo, aunque sea poco, de esperanza, porque la esperanza es la que crea el cambio. La esperanza es la que crea el cambio y la esperanza existe. Pero, ¿qué opinas de la solución de
que todos los españoles de bien, y llamo de bien a aquellas personas que cotizan, que trabajan, sobre todo también llamo especialmente de bien a los que más aportan a la sociedad, que son los que tienen empresas, que son los que producen, que son los emprendedores autónomos, a los que este país tiene absolutamente ahogados. Es que vengo de la trimestral y estoy de un mal humor. No hay por dónde cogerlo. Entonces, yo ya abogo por el éxodo masivo de los españoles. Bueno, yo creo que el éxodo podría ser también una forma, una manifestación, es un rechazo al Estado que está completamente hundido y hundiendo al país. Yo creo que cuando se llega a ese colapso, ¿no?, que tú decías, ya sea por el éxodo, ya sea por el levantamiento popular o ya sea por un voto masivo de la población o un no voto masivo, yo creo que tiene que llegar un punto donde ese caos y esa indignación, ese caos al que ha llegado el Estado, y esa indignación que siento mucha gente como tú y que cada vez lo veo más en las calles, se tiene que manifestar en hechos. No pierdo la esperanza en que eso vaya a ocurrir y que el cambio tarde o temprano va a llegar, porque no se puede vivir eternamente en una mentira que está ahogando al país, ahogando a los saharauis y abriendo las puertas a fuerzas extranjeras como por ejemplo Marruecos, que es un enemigo a que esté funcionando aquí como Pedro por su casa. Totalmente de acuerdo contigo, Taleb. Bueno, Taleb, ha sido un enorme placer tenerte aquí en el programa. Te quiero hacer una pregunta. ¿Qué te ha parecido esto? ¿Te ha gustado? Me ha encantado, sí, te lo estaba diciendo antes fuera de cámara que está buenísimo. Aprovecho para recomendarlo. Mil gracias, Taleb. El que quiera comprarte Story tiene el link en la descripción, señores, muy importante. Y ahora vamos a terminar el programa, pero es que hay una pregunta que me ha encantado de la sección exclusiva de mi club privado de Bolívar Medel, y me gustó tanto que le dije, esta pregunta la voy a hacer en el podcast, luego el resto de preguntas pues la hacemos en la sección exclusiva, pero esta pregunta me gusta mucho. Me gustaría saber si la población saharaui ha tenido un sentimiento de pertenencia a España o por el contrario lo consideraban una colonia, y si en la actualidad hay algún anhelo de volver a formar parte de España o al menos una alianza como existe en parte de la población en Guinea Ecuatorial. Saludos. A ver, obviamente respetando la diferencia cultural que existe, sí que hubo muchos saharauis, de hecho hubo un partido que es el PUMS que abogaba porque el Sahara siguiese siendo español. De hecho, a mucha gente le hace mucha gracia, pero si vas hoy a los campamentos y demás, encuentras sobre todo mucha gente mayor que vivió en esa época, mucha gente le choca. Dice, me he encontrado con saharauis franquistas, pero hay gente saharaui que vivió bajo el gobierno de Franco y demás, y hay muchos señor mayor y demás que sigue pues diciendo Franco no nos habría entregado y demás, ¿no? Sí que hubo y ojo, perdón. Razón tiene. Hasta cierto punto. Entonces sí que hay una relación innegable, ¿no?, de convivencia entre saharauis y españoles, pero sí que es verdad que los saharauis también nos sentimos muy saharauis, muy arraigados a nuestro territorio, que es el Sahara Occidental. Si hoy se hace la pregunta a los saharauis, ¿qué querrías entre Marruecos y España? Obviamente elegirían España, yo creo. Pero obviamente lo que sí que queremos, en una gran mayoría, es ser un Estado independiente. Obviamente con esos lazos culturales, obviamente conservando el español como nuestro segundo idioma oficial, que lo es, pero ser un Estado independiente. Pues perfecto, Taleb. Señores, con eso terminamos el programa de hoy. El link de mi comunidad privada para ver secciones exclusivas, 2 directos al mes y muchísimas más cosas, ebooks, un montón de información extremadamente valiosa para desarrollarte en este mundo que desecha la masculinidad, que promueve la mentira. Creedme que os va a venir extremadamente bien. Un saludo, damas y caballeros, y hasta el próximo episodio.